¿Por qué está la foto de esta señora aquí? La señora de la foto vive al lado de nuestra casa. De las manos de Mateo, el ramo de crisantemos cayó al suelo. Sus ojos se quedaron fijos y su corazón pareció detenerse. La mujer de la foto era Sofía, su esposa, fallecida hacía 7 años. ¿Qué estaba diciendo esa niña que había encontrado por casualidad en el cementerio, en el 7º aniversario de la muerte de su esposa? ¿Era posible que Sofía estuviera viva? No lo sabía. No podía imaginar que, en el momento en que se revelara la verdad de esos 7 años, su vida entera se vería sacudida hasta los cimientos. Sofía, han pasado 7 años. La voz quebrada y temblorosa de Mateo resonó en el silencioso pasillo del camposanto. Era el 7º aniversario de la muerte de su esposa, Sofía. En su mano sostenía un ramo de crisantemos blancos, sus flores favoritas. En el tercer piso del mausoleo, en el nicho con la mejor vista, donde la luz del sol de la sabana bogotana entraba con más fuerza, solo se encontraba la fotografía de Sofía. El espacio para la urna estaba vacío porque su cuerpo nunca fue encontrado. En la foto, Sofía seguía sonriendo con una alegría radiante, pero el corazón de Mateo se sentía desgarrado. Ahora que por fin he vuelto a levantarme, que he recuperado todo, nada tiene sentido sin ti, susurró. Mateo no pudo continuar y bajó la cabeza, derrotado. Había alcanzado el éxito, un éxito rotundo que lo había colocado en la cima del mundo empresarial de la capital, pero sentía cada día, con un dolor punzante, el vacío de no tener a nadie con quien compartirlo. Fue en ese momento cuando escuchó unos pequeños pasos cerca. Mateo giró la cabeza y vio a una niña, de unos 9 años, que miraba fijamente la foto de Sofía. «Hola, pequeña. ¿Quién eres?» «¿Qué haces aquí?», preguntó Mateo con delicadeza. Le pareció extraño que una niña estuviera sola en un lugar hacia una hora tan temprana. La niña levantó la vista hacia Mateo y respondió con una naturalidad desconcertante: «Vine porque es el aniversario de mis papás». «Señor, ¿usted conoce a esta señora?». El corazón de Mateo dio un vuelco. La niña señalaba, sin lugar a dudas, la foto de Sofía. «Ella es mi esposa. Murió hace 7 años». En ese instante, las siguientes palabras de la niña lo dejaron paralizado. «No, no es cierto. Esa señora vive en la casa de al lado de la mía». Los ojos de Mateo se abrieron de par en par, su mundo se tambaleó. Sintió que las rodillas le flaqueaban y el frío suelo de mármol del mausoleo parecía girar a su alrededor. ¿Qué dijiste?» «No puede ser». Su voz temblaba tanto que apenas podía articular las palabras. Pensó que la niña podría estar bromeando, pero al mirar de nuevo la foto de Sofía y luego el rostro de la pequeña, vio una seriedad inquebrantable en su expresión. «Es verdad, señor. Ella me cuida como si fuera su hija. Le juro que es idéntica a la de la foto». La voz clara y firme de la niña rompió el silencio solemne del lugar. Mateo sintió que se desmayaría si no se apoyaba en la pared. «¿Qué?». «Repítelo, por favor, repítelo una vez más». La voz de Mateo era un hilo ronco, un ruego desesperado. En sus 45 años de vida, nunca había experimentado una conmoción semejante. La niña, ladeando la cabeza, respondió con una inocencia que lo desgarraba: «Esa señora. ¿Vive en la casa de al lado?». Tiene las manos un poco ásperas, pero su cara es igualita a la de esta foto. A veces parece que extraña a alguien. Mateo agarró a la niña por los hombros. Sus manos temblaban sin control. «Es verdad. ¿Estás segura de que es idéntica a esta persona?». «Sí, sí, es ella. Es muy buena conmigo. Cuando mis papás murieron el año pasado, si no fuera por ella, yo». Los ojos de la niña se llenaron de lágrimas. Mateo la soltó y dio un paso atrás. Su mente era un lienzo en blanco. Su esposa, a quien había dado por muerta durante 7 largos años, podría estar viva. «¿Dónde vives? ¿Puedes llevarme, por favor?». La desesperación teñía cada sílaba de Mateo. Temía que la niña se negara.
Sin dudarlo, la pequeña asintió. Claro. Ella siempre parece estar esperando a alguien. Quizás ese alguien es usted. Mateo siguió a la niña fuera del mausoleo. Sus pasos hacia el coche eran rápidos, pero al mismo tiempo, sentía un peso inmenso sobre sus hombros. ¿Sería realmente Sofía? ¿Y si estaba viva, porque no había dado señales de vida en 7 años? Un torbellino de preguntas sin respuesta inundaba su mente. Mateo subió a la niña a su Mercedes-Benz negro y, con manos temblorosas, encendió el motor. Introdujo la dirección en el Waze y la pantalla mostró un tiempo estimado de 30 minutos. Respiró hondo y arrancó lentamente. Por el retrovisor, vio cómo los jardines del camposanto se hacían cada vez más pequeños, mientras su corazón latía cada vez más deprisa, un tambor desbocado en su pecho. «Señor, ¿se encuentra bien?», preguntó la niña desde el asiento del copiloto, con genuina preocupación. Las manos de Mateo, aferradas al volante, temblaban visiblemente. «Sí, tranquila. Estoy bien». Pero no estaba bien en absoluto. Sentía el corazón latir de forma errática y su respiración era corta y entrecortada. El paisaje que pasaba velozmente por la ventanilla era un borrón indistinto. Y en ese instante, los recuerdos de hace 7 años se desataron, arremolinándose en su mente como una tormenta. Vio su antigua oficina. Aquella mañana, el teléfono no dejaba de sonar. Su asistente, Laura, entró corriendo con el rostro pálido como el papel. «Doctor Mateo, la constructora Olarte acaba de cancelar el contrato». «¿Qué?». Antes de que pudiera levantarse, sonó otro teléfono. Esta vez era Inverport, una de las principales empresas de logística. También rescindían su contrato. Como si se hubieran puesto de acuerdo, todos sus clientes, uno tras otro, le daban la espalda. En la sala de juntas, los rostros de los directivos eran un poema de desolación. El gerente financiero, con voz temblorosa, preguntó: «¿De verdad es el fin?». Mateo no pudo decir nada. La empresa que había construido con sudor y lágrimas durante 10 años se estaba desmoronando en menos de un mes. Cuando todos se fueron, en la vacía sala de reuniones, se abrazó a una pila de documentos y se sujetó la cabeza. Entonces, su celular vibró. El nombre en la pantalla hizo que su rostro se endureciera: Ricardo Vargas. El presidente de Grupo Aconcagua, su principal competidor. «Aló. Mateo, amigo. ¿Qué tal? ¿Ya entraste en razón?». La voz socarrona al otro lado de la línea. Mateo apretó los dientes. «Fuiste tú, infeliz». «¿Yo?». «No digas eso, hombre, me ofendes. Yo solo seguí las reglas del mercado». Podía imaginarse la lujosa oficina de Vargas en el norte de Bogotá, él recostado en su silla de cuero, con las piernas cruzadas con arrogancia. «Mateo, todavía no es tarde. Entrégame la patente de tu software». «¿Crees que me voy a rendir tan fácil?». «Jamás», respondió Mateo con firmeza, y al otro lado se escuchó un suspiro. «Entonces, tu empresa se acaba hoy. Piénsalo bien. Tienes familia, ¿no?». La llamada se cortó. Y tal como lo dijo Vargas, al día siguiente, llegaron en masa las cartas de cancelación de contrato. Unos días después, en el portón de su pequeña planta de desarrollo, un enorme cartel rojo de «embargado» fue clavado por un oficial de juzgado. En medio de ese caos, recibió una llamada de sus padres. La voz de su madre estaba ahogada por el llanto. Mateo Sofía ha desaparecido. Encontraron sus cosas cerca de los farallones de Suezca. Mateo sintió que las rodillas se le doblaban. El celular se le resbaló de la mano y cayó al suelo. No podía creerlo. No quería creerlo. La noche en que corrió hacia Suezca se grabó a fuego en su memoria. El viento helado de la cordillera, el rugido del agua del embalse chocando contra las rocas y, abandonado en la orilla, un solo zapato de Sofía. Un tenis rosado. El que más le gustaba. Sofía. Sofía.
Gritó hasta desgarrarse la garganta, pero no hubo respuesta. Con una linterna, recorrió la orilla, pero la única huella de su esposa era ese zapato. Mateo lo apretó contra su pecho, se arrodilló en el barro y gritó al cielo oscuro. La búsqueda duró una semana. Se movilizaron equipos de rescate de la defensa civil, incluso perros de búsqueda, pero no encontraron nada. Ni un cuerpo, ni una pista. Sofía parecía haber sido tragada por las frías aguas del embalse. Se organizó un velorio, pero el ataúd estaba vacío. Solo una foto sonriente sobre un pedestal. Fue entonces cuando alguien se acercó. Era el asistente de Ricardo Vargas. Doctor Mateo, mis más sentidas condolencias. El hombre dejó caer un sobre negro sobre la mesa frente a Mateo. El doctor Vargas dice que le da una última oportunidad. Venda la tecnología, aunque sea por una miseria. Necesitará dinero para los gastos funerarios, ¿no cree? Mateo levantó lentamente la cabeza. Sus ojos estaban inyectados en sangre por la rabia, pero la realidad era demasiado cruel. No tenía ni para pagar el servicio funerario y los cobradores de deudas ya habían empezado a aparecer. Con mano temblorosa, abrió el sobre. Era un contrato para ceder la tecnología que había desarrollado durante 10 años por una fracción de su valor. Mateo se mordió el labio hasta sangrar. Y firmó. En el instante en que la tinta se impregnó en el papel, se dio cuenta de que lo había perdido todo. Su empresa, su esposa, su orgullo. Los siguientes 7 años fueron un infierno. Empezó de nuevo en un apartaestudio en un barrio popular. En los fríos diciembres bogotanos, no podía permitirse encender el calentador y su aliento formaba nubes de vaho. Sobre su escritorio se acumulaban los diseños de una nueva tecnología, pero encontrar inversores era como buscar una aguja en un pajar. ¿Mateo? ¿El que quebró? No, gracias. Pero no se rindió. No podía rendirse. El recuerdo de Sofía y el deseo de venganza contra Vargas lo mantenían en pie. El tiempo pasó y finalmente, llegó una oportunidad. Un pequeño fondo de capital de riesgo se interesó en su nueva tecnología. Con manos temblorosas, presentó su prototipo. Los ojos de los inversores cambiaron. En el momento en que firmó el contrato, sus manos aún temblaban, pero su mirada estaba viva de nuevo. Mateo resurgió. Desde la oficina de presidencia de su nueva compañía, Innova Soluciones, en un rascacielos del barrio El Chico, contemplando las luces de Bogotá, pensó, lo logré, Sofía. Lo logré. Pero el éxito en solitario era demasiado silencioso. No había nadie para felicitarlo, nadie con quien compartir la alegría. Señor. La voz de la niña, Valentina, lo trajo de vuelta a la realidad. Se dio cuenta de que respiraba con dificultad. Los recuerdos eran tan vívidos como si hubieran ocurrido ayer. Miró el Waze, quedaban 3 minutos. A medida que se acercaba a su destino, el corazón le latía con más fuerza. Señor, ya casi llegamos, dijo la niña con cautela. Por la ventanilla empezaron a aparecer edificios viejos y calles sin pavimentar. Mateo apenas pudo responder, de acuerdo. Vamos. El coche se adentró en un callejón estrecho y se detuvo donde ya no podía avanzar. Apagó el motor y se quedó sentado un buen rato. Señor, lo llamó Valentina, preocupada. Mateo levantó la cabeza. Vio un barrio de invasión en la ladera de una montaña, con casas de ladrillo a la vista apiladas unas sobre otras. Altos de Cazuca. La idea de que Sofía pudiera estar en algún lugar de allí hizo que su corazón latiera como un loco. Su esposa, ¿a quién podría ver después de 7 años? ¿Cómo sería ella ahora? Con mano temblorosa, Mateo abrió la puerta del coche. La hora del destino se acercaba. Con piernas temblorosas, Mateo subió por una empinada escalera de cemento. Valentina lo guiaba. Los escalones estaban agrietados en varios lugares y una barandilla oxidada se tambaleaba peligrosamente. Ahí es, señaló la niña hacia arriba. Finalmente, llegaron al final del callejón.
Valentina se detuvo frente a una puerta de metal azul. Esta es mi casa. La señora vive al lado. Señaló la puerta gris contigua. Era una vieja puerta de metal con la pintura desconchada en varios lugares. La mirada de Mateo se clavó en esa puerta. ¿Estaría Sofía realmente ahí dentro? Valentina, observando su expresión, dijo en voz baja: Señor, hable con ella con calma. Seguro se va a sorprender mucho. Estaba a punto de entrar a su casa cuando se detuvo. Ella es una persona muy buena. Seguramente ha sufrido mucho. La niña le dedicó una última sonrisa de ánimo y entró en su casa. El sonido de la puerta azul al cerrarse resonó en el callejón. Ahora, Mateo estaba solo. De pie, solo, frente a la puerta gris, apretaba y abría los puños temblorosos. 7 años. Ese largo tiempo se comprimía en el espacio que lo separaba de esa puerta. Mateo respiró hondo, pero los latidos de su corazón no se calmaron. Al contrario, se aceleraron. Un sudor frío le perlaba la frente y las palmas de las manos estaban húmedas. Sofía, ¿de verdad eres tú? Las palabras que había ensayado 1000 veces en su mente se enredaban en un caos. ¿Qué debía decir primero? ¿Reclamarle porque no lo había contactado? ¿O simplemente abrazarla? Levantó una mano temblorosa hacia el timbre. Pero dudó, incapaz de presionarlo. ¿Y si salía otra persona? ¿Y si la niña se había equivocado? Al pensar en eso, sintió que las rodillas le fallaban. No. La mirada de esa niña era sincera. Respiró hondo una vez más y presionó el timbre. El sonido claro resonó en el callejón. Luego, silencio. El tiempo pareció dilatarse. Mateo contuvo la respiración y esperó. ¿Y si no estaba en casa? ¿O si no quería salir? Entonces, escuchó un ruido en el interior. Pasos. Al principio lejanos, luego acercándose. Los pasos se detuvieron justo detrás de la puerta. Mateo sintió que todo su cuerpo se tensaba. Escuchó el sonido del cerrojo al girar. Ese pequeño clic sonó como un trueno. Y la puerta comenzó a abrirse lentamente. ¿Quién es? La voz se interrumpió a media palabra. El rostro que apareció en la rendija de la puerta. El corazón de Mateo pareció detenerse. Habían pasado 7 años, pero era ella. Sin duda, era Sofía. Estaba más delgada, con pequeñas arrugas alrededor de los ojos, pero su mirada no había cambiado. Es Sofía de verdad. Aunque la estaba viendo con sus propios ojos, no podía creerlo. Parpadeó, pensando que era un sueño. Pero Sofía seguía ahí, de pie. Respirando, temblando, viva. Algo se cayó de las manos de Sofía. Era una canasta de plástico. Las pinzas de ropa que contenía se esparcieron por el suelo. El sonido de los plásticos al chocar rompió el silencio. Ese sonido sacó a Mateo de su estupor. No era un sueño. No era una alucinación. La mujer frente a él era, sin lugar a dudas, Sofía. Viva y respirando, Sofía de verdad. ¿Cómo llegaste aquí? La voz de Sofía era apenas un susurro. Lo miraba con una expresión de absoluta incredulidad. Mateo intentó hablar, pero no le salían las palabras. Sentía la garganta completamente cerrada. Quería extender la mano, tocarla. Quería confirmar que era real, sentir su calor. Pero sus manos temblaban tanto que no podía moverlas. De los ojos de Sofía comenzaron a brotar lágrimas. Se tapó la boca con la mano, pero no pudo contener los sollozos. Lo siento, lo siento. Esa voz. La misma voz que había anhelado durante 7 años. El corazón de Mateo se derrumbó. Sofía seguía repitiendo las mismas palabras. Las piernas le fallaron y tuvo que agarrarse al marco de la puerta antes de desplomarse en el suelo. Fue entonces cuando Mateo pudo moverse. Instintivamente, extendió la mano para sujetarla,
pero justo cuando estaba a punto de tocarla, dudó. ¿Y si desaparecía en el momento en que la tocara? Ese miedo lo invadió. Pero Sofía no desapareció. Estaba allí, arrodillada en el suelo, llorando. Sofía. Apenas pudo pronunciar su nombre. El nombre de su esposa, pronunciado después de 7 años. En esa única palabra se mezclaban la añoranza, el reproche, el amor y el alivio. Sofía, sentada en el suelo, no dejaba de llorar. Sus hombros se sacudían con cada sollozo. Mateo se arrodilló a su lado y la miró a la cara. De cerca, el rostro de Sofía mostraba las marcas del tiempo. Sus manos, antes blancas y suaves, estaban ásperas y agrietadas, con tierra bajo las uñas. Llevaba una camiseta vieja y unos pantalones anchos. No quedaba nada de la Sofía siempre impecable de hace 7 años. Pero era ella. Esta persona era su esposa. Estabas viva. Su voz temblaba. No era una pregunta. Era una confirmación. Un hecho que ahora, al verla y oírla, no podía negar. ¿De verdad estabas viva? Mateo levantó una mano temblorosa y rozó suavemente la mejilla de Sofía. Estaba cálida. Húmeda por las lágrimas, pero indudablemente cálida. ¿Por qué? ¿Por qué vives así? Una emoción indescriptible, una mezcla de rabia y tristeza, se apoderó de él. Sofía lloró un rato más antes de levantarse con dificultad. Se secó las lágrimas con una mano temblorosa y dijo, entra. No podemos quedarnos aquí. Mateo se levantó lentamente. Al ver a Sofía entrar en la casa, sintió de nuevo una punzada en el corazón. Sus hombros, siempre rectos, ahora estaban caídos. Al entrar, vio un espacio pequeño y decrépito. El papel de la pared estaba despegado en varias partes y los muebles parecían viejos y desgastados. Sofía volvió a mirar a Mateo de arriba abajo. Un traje de la mejor calidad, un reloj de lujo, un peinado impecable. No era el hombre acosado por los acreedores de hace 7 años. Lo lograste. Realmente te levantaste de nuevo. Sintió una calidez en el pecho. El alivio de saber que la razón por la que se fue no había sido en vano. Pero al mismo tiempo, sintió un dolor agudo. Ella estaba así, en la miseria, mientras su esposo, siéntate ahí. Sofía señaló una pequeña mesa. Solo había 2 sillas, y una de ellas tenía una pata que se tambaleaba. Mateo se sentó con cuidado. Sofía fue a la cocina y empezó a calentar agua. Le temblaban tanto las manos que apenas podía sostener la tetera. Mientras sacaba unas tazas, pensó, tengo que decírselo. Ya no puedo ocultarlo más. La verdad de aquel día, guardada en secreto durante 7 años. El peso que había llevado sola. Parecía que había llegado el momento de soltarlo. No, tenía que soltarlo. Ahora que Mateo la había encontrado, no podía seguir ocultándose tras mentiras. Le temblaban las manos. ¿Cómo la vería su esposo después de que le contara todo? ¿La perdonaría? ¿O la odiaría? Tenía miedo. Pero sentía que se arrepentiría toda la vida si no le decía la verdad. Sofía puso 2 vasos de agua sobre la mesa y se sentó enfrente. Una conversación que antes habría sido natural, ahora era increíblemente incómoda. El peso de 7 años los oprimía. ¿Qué es lo que pasó? Mateo fue el primero en hablar. Su voz era baja y temblorosa. Sofía respiró hondo. Sus ojos seguían rojos e hinchados y sus labios temblaban. Se aferró al vaso con fuerza. Luego, lentamente, levantó la cabeza y miró a Mateo directamente a los ojos. Te lo voy a contar ahora. Porque tuve que irme. Porque no pude contactarte. Te contaré todo lo que he ocultado durante 7 años. La voz de Sofía era apenas audible, pero contenía el peso de la verdad guardada durante todo ese tiempo. Mateo dejó el vaso y la miró. ¿Iba a escucharlo por fin? ¿Por qué lo abandonó? ¿Por qué fingió estar muerta? La respuesta a todas esas preguntas.
Ese día, salí del trabajo un poco antes. Sabía que estabas pasando por un mal momento, así que quería que cenáramos juntos. La voz de Sofía se hundió en el pasado. Era una tarde de hacía 7 años. Como atardecía temprano en esa época del año, aunque eran poco más de las 6, las calles ya estaban oscuras. Sofía había hecho la compra para su esposo y se dirigía a casa. Al entrar en el callejón, sintió una punzada de inquietud instintiva. En el callejón, normalmente vacío, había un sedán negro aparcado y un hombre de traje apoyado en él. La luz de un farol iluminó su rostro. A Sofía se le cortó la respiración. Ricardo Vargas. Porque el presidente de Grupo Aconcagua, el hombre que su esposo tanto odiaba, estaba aquí. Cuando Sofía intentó darse la vuelta, Vargas habló primero. Señora Sofía, un momento por favor. Su voz era suave, pero transmitía una presión imposible de ignorar. Sofía se detuvo, con las piernas temblorosas. ¿Me conoce? Por supuesto que la conozco. ¿No es usted la esposa del doctor Mateo Rivas? Vargas se apartó del coche y se acercó lentamente. Sofía, instintivamente, apretó la bolsa de la compra contra su pecho, como si fuera un escudo. ¿Qué se le ofrece? Seré directo, dijo Vargas, levantando ligeramente la barbilla. Esa expresión arrogante hizo que Sofía se encogiera. A su esposo le acaban de cancelar el último contrato esta tarde. Ahora sí está acabado. El rostro de Sofía se puso blanco. Por la mañana, cuando Mateo se fue, todavía tenía esperanzas. No puede ser, es mentira. Mateo todavía. Mentira. Compruébelo usted misma. Vargas sacó su celular y le mostró algo. Eran las notificaciones de cancelación de contrato. Todas de los principales clientes de la empresa de Mateo. A Sofía le fallaron las piernas. Casi se le cae la bolsa de la compra. ¿Por qué hace esto? ¿Qué le hemos hecho? ¿Hecho? Nada. Estos son solo negocios, dijo Vargas con una media sonrisa. Esa sonrisa fría le dio escalofríos a Sofía. Pero puedo ayudarlo. Puedo hacer que Mateo Rivas se levante de nuevo. ¿De qué está hablando?, preguntó Sofía con voz temblorosa. Vargas se acercó un paso más. Sofía retrocedió, pero su espalda ya tocaba la pared. La tecnología que tiene. Se la compraré. A un buen precio. Lo suficiente para pagar todas las deudas y empezar de nuevo. Mateo nunca la venderá. Es el trabajo de 10 años de su vida. Y ese es el problema, la voz de Vargas se volvió repentinamente fría. Su esposo aguantará hasta el final. Por orgullo. Hizo una pausa y la miró fijamente. ¿Y por usted? ¿Por mí? Sí. Aguanta porque tiene una esposa a la que ama. Por la responsabilidad de proteger a su esposa y a su familia, se esforzará más de la cuenta hasta que finalmente, Vargas dejó la frase en el aire de forma ominosa. El corazón de Sofía dio un vuelco. Si aguanta hasta que se hunda por completo, nadie podrá salvarlo. Pero si se rinde ahora y hace un trato conmigo, al menos tendrá la oportunidad de volver a empezar. ¿Y qué se supone que debo hacer yo? La desesperación se filtraba en la voz de Sofía. Vargas sacó una tarjeta de presentación negra de su bolsillo. Usted tiene que desaparecer. ¿Qué? Lo que oyó. Si usted desaparece de la vida de Mateo Rivas, él ya no tendrá una razón para seguir luchando. Vargas le tendió la tarjeta a Sofía. Ella lo miró con incredulidad. Eso es una locura. ¿Cómo se le ocurre algo así? No es una locura. Es el método más efectivo. La tarjeta cayó a los pies de Sofía. Esta persona le dirá todo lo que tiene que hacer. Jamás dejaré a Mateo. Aunque Sofía se negó rotundamente, Vargas no se inmutó. Entonces se hundirán juntos. Acosados por los acreedores hasta que por cierto, añadió Vargas como si acabara de recordar algo. Una persona como Mateo Rivas, por su orgullo,
podría tomar una decisión peligrosa. ¿Cree que podrá soportar la culpa de haber fracasado en los negocios y además hacer sufrir a su esposa? La sangre abandonó el rostro de Sofía. Conociendo el carácter de Mateo, era perfectamente posible. Él nunca soportaba que otros sufrieran por su culpa. No tiene mucho tiempo. Pasado mañana el juzgado emitirá la orden de embargo. Vargas dijo sus últimas palabras mientras volvía a su coche. Si quiere salvar a Mateo Rivas, tome una decisión inteligente. El sedán negro desapareció por el callejón. Sofía se desplomó en el suelo. No tenía fuerzas para mantenerse en pie. Vio la tarjeta negra en el suelo. Un simple trozo de cartulina con el nombre, Camilo Rincón, y un número de teléfono. Con mano temblorosa, la recogió. Al volver a casa, Sofía no pudo dormir en toda la noche. Mateo no volvió, estaba trabajando en la oficina. A la madrugada, recibió un mensaje de texto. Lo siento. Hoy tampoco podré ir. No te preocupes. Todo saldrá bien. Te amo. Leyendo ese corto mensaje, Sofía lloró. Las palabras, todo saldrá bien, le dolían demasiado. Todo se estaba desmoronando, pero Mateo todavía no perdía la esperanza. Con manos temblorosas, escribió y borró respuestas varias veces. Yo también te amo. Ánimo. Todo saldrá bien. Ninguna palabra parecía ofrecer consuelo. Finalmente, envió una respuesta corta. Yo también te amo. Y hundió la cara en la almohada, llorando en silencio. Ya había decidido en su corazón lo que debía hacer por la persona que amaba. De vuelta al presente, Sofía levantó su rostro bañado en lágrimas. Esa noche sentí que me volvía loca. Tener que desaparecer para salvarte. Tener que tomar esa decisión. Mateo, mirando los hombros temblorosos de su esposa, apretó los puños con fuerza. Ricardo Vargas. Ese nombre se grabó a fuego en su mente. El origen de toda la tragedia de hace 7 años era ese hombre. Sofía se detuvo un momento y respiró hondo. Y lo que contó a continuación fue una verdad mucho más cruel de lo que Mateo jamás pudo haber imaginado. Los días después de encontrarme con Vargas fueron un infierno. A partir de esa noche, no pude dormir bien. Al cerrar los ojos, veía la mirada fría de Vargas y la imagen de Mateo derrumbándose aparecía como una pesadilla. Sobre la mesita de noche estaba la tarjeta de presentación negra. La tarjeta con el nombre Camilo Rincón. La cogí y la dejé decenas de veces. Tengo que decírselo a Mateo. Cogí el celular con manos temblorosas. El número de Mateo apareció en la pantalla, pero no pude presionar el botón de llamada. En el momento en que se lo diga, él intentará enfrentarse a Vargas. Y eso solo traerá más daño. Finalmente, dejé el celular. Mateo ya estaba al borde del abismo. Si le contaba algo así, su ira podría llevarlo a hacer una locura. Al tercer día, por la mañana, tomé una decisión. Mi reflejo en el espejo era el de una persona demacrada. Tenía ojeras oscuras bajo los ojos y los labios resecos. Con mano temblorosa, marqué el número de la tarjeta. El teléfono sonó 2 veces y una voz de hombre desconocida respondió. ¿Aló? Soy Sofía. La esposa de Mateo Rivas. El señor Vargas. La estaba esperando. Hoy a las 3 de la tarde, en la cafetería cerca de la avenida Circunvalar. Venga sola. La llamada se cortó abruptamente. Me quedé un buen rato mirando el celular, aturdida. A las 3 de la tarde, llegué al lugar acordado. Un hombre de mediana edad con un traje gris me recibió. Tenía un rostro inexpresivo y una mirada fría. Se presentó como Camilo Rincón y me guió a una mesa en un rincón. ¿Ha tomado una decisión? Ante su pregunta directa, bajé la cabeza. ¿De verdad pueden salvar a mi esposo? El señor Vargas cumple sus promesas. Si usted desaparece, el doctor Rivas venderá la tecnología y tendrá la oportunidad de empezar de nuevo.
El intermediario sacó varios documentos de su maletín. El método es simple. Lo haremos pasar por una desaparición. Dejaremos rastros que sugieran un suicidio. Entonces, usted, por supuesto, tendrá que empezar una nueva vida en otro lugar. No podrá volver nunca. Porque será una persona muerta. Las lágrimas rodaron por mis mejillas. El intermediario continuó con indiferencia. Necesitaremos la cooperación de sus suegros. Ellos tendrán que denunciar la desaparición. Su esposo estará demasiado afectado para hacerlo correctamente, así que su madre y su padre. No pude seguir hablando. Tener que pedirles algo así a las personas que me habían querido como a una hija. Los detalles se los enviaré por mensaje de texto. El intermediario se levantó. Rápidamente le pregunté, ¿de verdad no hay otra forma? Se detuvo un momento y se dio la vuelta. Si la hubiera, ¿por qué habría venido aquí? Con esas palabras, desapareció. Me quedé sola, llorando durante mucho tiempo. Unos días después, de madrugada, salí de casa con una pequeña maleta. Mateo todavía estaba pasando la noche en la oficina. Al salir por la puerta principal, me di la vuelta. Era la casa a la que nunca podría volver. El camino a casa de mis suegros nunca me había parecido tan largo. El aire de la madrugada era frío, pero mi frente estaba perlada de sudor. Toqué el timbre y poco después se encendió una luz. Mi suegra, al abrir la puerta, se sorprendió al ver a su nuera a esas horas. Sofía, ¿qué pasa a estas horas? Al ver mi rostro pálido, mi suegra supo de inmediato que algo no iba bien. ¿Por qué estás tan delgada? ¿Ha pasado algo? Entra, entra. Al entrar en la sala, mi suegro también salió. Sus miradas preocupadas me partían el corazón. Para mí, que no tenía padres, ellos eran como mis verdaderos padres. Mamá, papá, tengo algo que decirles. Ante mi voz temblorosa, la expresión de mi suegro se endureció. ¿Qué pasa? ¿Mateo lo sabe? Ante la pregunta de mi suegro, negué con la cabeza. Y con voz temblorosa, les conté todo, mi encuentro con Vargas, sus amenazas y la propuesta del intermediario. El rostro de mi suegra se fue poniendo cada vez más pálido. Mi suegro apretó los puños, furioso. Ese desgraciado. Vamos a denunciarlo a la policía ahora mismo. No, papá, no podemos, lo interrumpí rápidamente. Ricardo Vargas lo sabe todo sobre Mateo. Su agenda, la información de sus clientes, incluso nuestro número de teléfono. Si quiere, puede hacerle daño a Mateo en cualquier momento. ¿Pero tienes que llegar al extremo de fingir tu muerte?, preguntó mi suegra, sollozando. Me arrodillé. Mamá, papá, por favor. Si desaparezco, Mateo vivirá. Así Vargas lo dejará en paz y Mateo podrá levantarse de nuevo. No. Eso no, mi suegra rompió a llorar, apretando mi mano. Nosotros te protegeremos. ¿Por qué tienes que hacer ese sacrificio? Mamá, yo también lloré. Yo tampoco tenía padres y estaba sola. Ustedes me quisieron como a una hija. ¿Cómo podré pagarles esta onda? Mi suegro se desplomó en el sofá, sujetándose la cabeza. Somos tan débiles que te hacemos pasar por esto. No, papá. Esta es mi elección. Una elección por la persona que amo. Levanté mi rostro bañado en lágrimas y le supliqué. Cuando desaparezca, por favor, denuncialo. Y, por favor, nunca le digáis la verdad a Mateo. Por favor. Mis suegros me cogieron de la mano y lloraron durante mucho tiempo. Les dolía demasiado tener que despedirse así de la nuera que era como una hija. ¿De verdad no hay otra forma?, preguntó mi suegra por última vez. Sonreí con tristeza y negué con la cabeza. Lo siento, mamá. De verdad lo siento. El amanecer comenzaba a despuntar. Me levanté e hice una última reverencia. Muchas gracias por todo este tiempo. Por quererme como a una hija.
Sofía, mi suegra me agarró del brazo. Puso fuerza en sus manos, como si temiera que, si me soltaba, no volvería a verme nunca más. Pero podrás volver, ¿verdad? Algún día nos volveremos a ver, ¿verdad? No pude responder. Simplemente solté su mano con suavidad e incliné la cabeza a modo de despedida. Mamá, papá, cuídense. Por favor, cuídense mucho. Mis suegros me vieron salir por la puerta, atónitos. Se quedaron allí, despidiendo a su nuera, hasta que doblé la esquina. Somos unos inútiles, sollozó mi suegro. Mi suegra, apoyada en el hombro de su esposo, lloró en silencio. Después de salir de la casa de sus suegros, esa madrugada, Sofía sacó su celular con manos temblorosas. Marcó el número de la tarjeta. ¿Aló? ¿Señor Camilo Rincón? Estoy lista. Voy a desaparecer. La voz al otro lado de la línea carecía de emoción. Esta noche a las 11, en la bodega abandonada del barrio San Cristóbal. Le enviaré la dirección por mensaje. La llamada se cortó. Sofía se quedó un buen rato de pie, mirando al cielo. El cielo de la madrugada, sin una sola estrella, era tan oscuro como su futuro. Esa noche, llegó al lugar acordado. La vieja bodega emanaba un aire siniestro. Dentro, Camilo Rincón la esperaba. Puntual. El intermediario la escudriñó de arriba abajo. Luego, con un tono profesional, dijo, a partir de ahora, cualquier rastro de la persona llamada Sofía desaparecerá por completo de este mundo. ¿Entendido? Sofía asintió. Él extendió la mano. El celular. Se lo entregó y, sin dudarlo, lo tiró al suelo y lo aplastó con el pie. Los fragmentos de plástico saltaron en todas direcciones. El registro de llamadas ya ha sido alterado. Su última ubicación registrada será el embalse de Suezca. Señaló la maleta de Sofía. Muéstreme las cosas que suele llevar. Con mano temblorosa, abrió la maleta. La billetera, el llavero, el neceser, los rastros de su vida cotidiana salieron uno a uno. El intermediario seleccionó algunos. Un tenis rosado, la cinta para el pelo que Mateo le había regalado y un pequeño tarjetero. Con esto es suficiente. Metió las cosas en una bolsa de plástico. Sobre las 2 de la madrugada las esparciré por la orilla. Para que parezca natural, como si las hubiera arrastrado la corriente. Sofía lloró al ver cómo sus cosas eran metidas en la bolsa. Especialmente ese tenis, el que siempre usaba cuando paseaba con Mateo. Ahora, la ruta de escape. Desplegó un mapa. A partir de aquí, todo es un punto ciego para las cámaras de seguridad. Si sigue este camino, su imagen no quedará registrada en ninguna parte. Sofía se esforzó por memorizar el complicado laberinto de callejones. No podía permitirse ni un solo error. Por último, escriba esto. Le entregó un papel y un bolígrafo. Una carta para sus suegros. Se la entregaré después de la desaparición. Con mano temblorosa, cogió el bolígrafo. ¿Qué debía escribir? ¿Con qué palabras podría consolar sus corazones? Mamá, papá, lo siento. Siento mucho no poder hacerlo de otra manera. Gracias por quererme como a una hija. Por favor, cuiden de Mateo. Cuídense mucho. Era una carta corta, pero no dejó de llorar mientras la escribía. El intermediario guardó la carta en un sobre. Ahora, váyase. Y no mire atrás. Sofía respiró hondo por última vez. Y, sin mirar atrás, se adentró en la oscuridad. Dejando atrás el nombre de Sofía y todo lo demás. A las 8 de la mañana del día siguiente, sus suegros, como habían acordado, fueron a la estación de policía. La suegra, con los ojos todavía hinchados, le dijo al oficial, mi nuera no contesta desde ayer. No está en casa. ¿Desde cuándo no tienen contacto? Desde ayer por la tarde. Su celular está apagado. El suegro añadió con voz temblorosa,
Últimamente estaba muy estresada por los problemas de la empresa de mi hijo. Por si acaso. La policía registró inmediatamente la denuncia de desaparición. Y una hora después, llamaron a Mateo. Él estaba en un viaje de negocios. Tenía una reunión importante con un cliente, pero en cuanto recibió la llamada, lo canceló todo. ¿Qué? ¿Que Sofía ha desaparecido? Sí, señor Rivas. Su esposa está desaparecida desde ayer. Estamos buscándola, tiene que venir rápido. Antes de colgar, ya estaba en el coche. 3 horas hasta Bogotá. Ese tiempo le pareció una eternidad. Sofía, por favor, tienes que estar bien. A las 2 de la tarde, al llegar al lugar de la búsqueda en Suezca, a Mateo le fallaron las piernas. El equipo de rescate se movía con prisa y los perros rastreaban la orilla. Lo encontramos aquí. Un oficial levantó un tenis rosado. Es de Sofía. La voz de Mateo temblaba. Ese tenis era, sin duda, de su esposa. El que siempre usaba cuando paseaban por el Parque Simón Bolívar. Y también encontramos esto. Una cinta para el pelo y un tarjetero. Todo es Sofía. Mateo se arrodilló en el suelo. No. No puede ser. Apretando la arena fría, gritó. Sofía. Sofía. Gritó el nombre de su esposa hasta desgarrarse la garganta, pero solo le respondió el sonido de las olas. Días después, la policía dijo con cautela, señor Rivas, es difícil seguir. La corriente es muy fuerte. Por favor, busquen un poco más. Por favor. Mateo suplicó, pero la realidad era cruel. Su madre, sollozando, le acarició la espalda. Su padre, con la cabeza gacha, tenía los hombros sacudidos por el llanto. Mateo no podía decir nada. La culpa de no haber protegido a su esposa lo aplastaba. Llevémosla en nuestro corazón. Vivamos con ella en nuestro corazón. Ante las palabras de su madre, los tres volvieron a llorar. A partir de ese día, Mateo se convirtió en una persona diferente. Perdió la sonrisa y evitó el contacto con la gente. Se dedicó exclusivamente a trabajar, como si intentara olvidar el dolor y la culpa. Al terminar su relato, Sofía se secó las lágrimas con el dorso de la mano y miró a Mateo. Así, me convertí en una persona desaparecida de este mundo. Sabiendo cuánto sufrirían usted y sus padres, no tuve otra opción. Mateo finalmente comprendió el peso que ya había llevado durante 7 años. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Dejando atrás el nombre de Sofía, vine a este barrio. Hace 7 años, esa noche, salí caminando en la oscuridad y tomé el primer bus de la madrugada lejos de Bogotá, a una pequeña ciudad. Durante todo el trayecto, mirando por la ventana, nunca miré hacia atrás. Sentía que si lo hacía, me derrumbaría. El lugar al que llegué era un barrio de casas viejas, un asentamiento precario. Encontré un cuarto en alquiler que no pedía documentos ni un gran depósito. El primer día, me senté en el suelo vacío, abrazando mis rodillas. Me sentía tan sola. Pero no podía llorar. Si lloraba, sentía que me derrumbaría. Apreté los dientes y me dije a mí misma, Sofía ya no existe. Por el bien de Mateo, no debo volver. Empecé a buscar trabajo. Lavaplatos, limpieza, repartir volantes, sobrevivía con trabajos diarios. Un día, trabajé desde las 5 de la mañana hasta las 7 de la tarde en la cocina de un restaurante. Mis manos se hincharon y enrojecieron por el agua caliente, y la espalda me dolía como si se fuera a romper. Gané 50.000 pesos. Aferrada a ese dinero, volví a mi cuarto. Con esto, podré aguantar una semana. Vivir sola era tan solitario. No tenía a nadie con quien hablar. Así pasaron 6 años. Mi vida era monótona. A veces, cuando escuchaba las risas de las familias vecinas, hundía la cara en la almohada y lloraba en silencio. ¿Estará bien Mateo sin mí? Todas las noches pensaba en mi esposo. Pero no podía volver.
Si volvía, él volvería a caer en las garras de Vargas. Hace un año, en primavera, volvía tarde del trabajo y vi a una niña llorando acurrucada frente a la puerta de al lado. ¿Qué pasa? ¿Te has hecho daño? La niña me miró con la cara llena de lágrimas. Mis papás tuvieron un accidente. Tengo que ir al hospital, pero me da miedo ir sola. Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué hospital es? La tía te acompaña. La llevé al hospital. La sala de urgencias era un caos. Los padres de la niña, Valentina, estaban en cuidados intensivos. No sobrevivieron. Por favor, cuida de nuestra Valentina, me susurró su madre antes de morir. Su mano estaba helada como el hielo. Abracé el pequeño cuerpo de Valentina. No había palabras que pudieran consolarla. El funeral fue sencillo. Ayudé a Valentina con todo. Esa noche, durmió en mi pequeño cuarto. Pensé, ¿qué hago con esta niña? Si llamaba a servicios sociales, la llevarían a un hogar. Yo misma crecí en uno después de perder a mis padres y sabía lo solitario que sería. No puedo enviarla a un lugar así. A la mañana siguiente, le dije, Valentina, vive conmigo. Seremos una familia. Lloró abrazada a mí. Yo también lloré, acariciándole el pelo. No podía ignorar a una niña que se había quedado sola, igual que yo. A partir de ese día, trabajé aún más duro. Me levantaba a las 5 para limpiar, de día lavaba platos y por la noche trabajaba en una tienda. Había días que solo dormía 4 horas. Valentina era un gran consuelo para mí. Volvía de la escuela y me contaba todo con entusiasmo. Por primera vez en 7 años, sentí calor. Pero por las noches, seguía pensando en mi esposo. Quería volver. Pero tenía que aguantar. Hace una semana, Valentina me dijo que era el aniversario de sus padres. Ya había pasado un año. Vamos juntas, le dije. Pero la noche del jueves me enfermé. Tenía fiebre y escalofríos. El sábado por la mañana, le dije a Valentina, lo siento, no puedo ir contigo hoy. Estaba muy preocupada, pero le aseguré que podía ir sola. Ya casi tengo 10 años, tía. Además, hay un bus gratuito del centro comunitario. La acompañé a la parada. Vi cómo se iba el bus y volví a casa. Me acosté y pensé, estará bien. Pero no sabía que mi esposo estaría allí. Que Valentina vería mi foto por casualidad. Y que esa casualidad nos reuniría después de 7 años. Así fue como Valentina te encontró en el cementerio hoy. Sofía terminó su larga historia y apoyó las manos en su regazo. La habitación se sumió en un profundo silencio. Mateo no se movía. Solo apretaba el borde de la mesa con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. El hombro de Mateo comenzó a temblar. Su respiración se volvió irregular. Mi amor, susurró Sofía. Pero Mateo no respondió. Lentamente, se inclinó, cubriéndose el rostro con las manos. Todo esto, sola. Su voz era un hilo tembloroso. Se desplomó en el suelo. Mi amor, exclamó Sofía, levantándose, pero se detuvo. No sabía cómo consolarlo. Mateo estaba de rodillas, con el rostro entre las manos, los ojos cerrados con fuerza. Apretó la mandíbula, pero el temblor no cesaba. Finalmente, las palabras brotaron de sus labios. Por mi culpa tú. Su voz se quebró. Sintió un ardor en los ojos y las lágrimas comenzaron a caer. Por mi culpa has vivido así. No pudo continuar. El llanto lo ahogó. En el momento en que se dio cuenta de que su éxito, todo lo que había logrado, se había construido sobre el sacrificio de su esposa, Mateo se derrumbó por completo. Sofía ya no pudo soportarlo más. Se arrodilló a su lado. Siento no haber estado contigo. Era la única forma de protegerte. La voz de Sofía también temblaba. Pero Mateo no levantó la cabeza. No podía mirar a su esposa. Se sentía demasiado avergonzado,
demasiado culpable. Lo siento, lo siento. Repetía las mismas palabras. Apoyó las manos en el suelo y bajó la cabeza hasta que su frente tocó el frío piso de madera. Sofía lloró al ver los hombros temblorosos de su esposo. Ambos habían sufrido demasiado. Mucho después, Mateo levantó lentamente la cabeza. Tenía los ojos rojos e inyectados en sangre, y el rostro cubierto de lágrimas. Pero en su mirada comenzaba a gestarse algo diferente. Rabia. Una rabia profunda y fría. Se levantó lentamente, apoyándose en el suelo. Se tambaleó, pero no cayó. Miró a su alrededor. El papel de pared viejo, el techo agrietado, el suelo que crujía. No podía creer que su esposa hubiera vivido en un lugar así durante 7 años. Su mirada se dirigió a la cocina. Una estufa vieja, un grifo oxidado, una pequeña nevera con solo un poco de queso y unos huevos. Volvió a mirar la sala. No había televisor. Solo una radio vieja en un estante. ¿Este es el lugar donde vivió mi esposa? Sus puños se cerraron solos. Las uñas se le clavaron en las palmas, pero no sintió dolor. En ese momento, sacó su celular del bolsillo. Marcó un número. Sí, doctor. ¿En qué le puedo servir?, respondió su asistente. Con una voz baja y firme, dijo, Laura, tenemos que reabrir el caso de hace 7 años. Hubo un silencio al otro lado de la línea. ¿A qué caso se refiere, doctor? Ricardo Vargas. Todo lo que hizo hace 7 años. Investígalo todo. Moviliza todo el equipo legal. Lo que me hizo a mí, lo que le hizo a mi esposa. No dejes ni una piedra sin remover. Entendido, doctor. Me pongo en ello de inmediato. Colgó el teléfono. Se quedó de pie, con el celular en la mano. Sofía lo observó y se levantó en silencio. ¿Caminó hacia un viejo cajón? Dudó. Extendió la mano y la retiró. Respiró hondo y la volvió a extender. Abrió el cajón. Rebuscó entre la ropa vieja y sacó una pequeña tarjeta de presentación. Negra. Solo con el nombre, Camilo Rincón, y un número de teléfono. La prueba que había estado oculta en lo más profundo de ese cajón durante 7 años. La cogió con ambas manos. Le temblaban. Se mordió el labio. Sabía que si le entregaba esto a su esposo, la guerra sería total. Ya no necesito ocultarlo más. Porque tú me protegerás. Se acercó lentamente a él. Mi amor, esto. Le tendió la tarjeta con mano temblorosa. Mateo la miró. La tarjeta negra, el nombre escrito en ella. Antes de cogerla, miró las manos de su esposa. Vio cuánto temblaban. Vio las marcas del tiempo. Esta es la tarjeta que me dio esa persona hace 7 años. El intermediario. El que organizó mi desaparición. Mateo la cogió lentamente. El papel estaba desgastado por los bordes. ¿La has guardado durante 7 años? La voz de Mateo era grave. Sofía solo asintió. No le salían las palabras. Mateo apretó la tarjeta con ambas manos. El papel se arrugó. Apretó los dientes. Esos infelices. Se acabó. Ya no te dejaré sola con esto. Ahora es mi turno. La mirada de Sofía se encontró con la de su esposo y su corazón latió con fuerza. Ya no era el hombre indefenso de antes. Era fuerte, sólido. Mateo caminó hacia la puerta. Ahora yo te protegeré, susurró. Abrió la puerta. El aire frío de la noche entró. Mientras bajaba las escaleras, tocó la tarjeta en su bolsillo. Sus pasos ya no vacilaban. La hora de la venganza se acercaba. A la mañana siguiente, a las 9, Mateo estaba de pie en la oficina de presidencia de Innova Soluciones. Doctor, el director del equipo legal y la jefa de gabinete están aquí. Que pasen. Entraron sus 2 personas de mayor confianza.
Siéntense. La voz de Mateo era más grave de lo habitual. A partir de hoy, se activa un equipo de investigación especial. Dejó caer un fajo de papeles sobre el escritorio. Ricardo Vargas, presidente de Grupo Aconcagua. Quiero que investiguen todo sobre este hombre. El director legal tomó los papeles. Sus ojos se abrieron de par en par. Esto no es el caso de hace 7 años. Correcto. Mateo sacó la tarjeta negra de su bolsillo y la puso sobre el escritorio. Encuentren a este hombre. Camilo Rincón. El intermediario que Vargas contrató hace 7 años. Su jefa de gabinete tomó la tarjeta. ¿Qué hizo exactamente este hombre, doctor? La mirada de Mateo se heló. Convirtió a mi esposa en una persona muerta. La sala se congeló. Hace 7 años, todo fue un plan de Vargas para destruir mi empresa y amenazar a mi esposa. Encuentren las pruebas. Registros de llamadas, transacciones bancarias, testimonios de los clientes presionados, todo. ¿Lo presentaremos a la fiscalía? A partir de ese día, el equipo legal de Innova Soluciones se puso en marcha. Una semana después, ya habían encontrado a Camilo Rincón. Seguía dedicándose a lo mismo. Mateo, junto con sus abogados, presentó una denuncia formal en la fiscalía. Aportaron un expediente grueso. Denunció a Ricardo Vargas por extorsión, coacción, obstrucción de negocios y manipulación del mercado. El fiscal, al revisar los documentos, enarcó una ceja. Es un caso de hace 7 años. ¿Tienen pruebas suficientes? Aquí están todas. ¿Y esta tarjeta? Este intermediario amenazó a mi esposa hace 7 años, bajo las órdenes de Vargas. El fiscal examinó los documentos con atención. Su expresión se volvía más seria con cada página. Recibiremos la denuncia. La investigación podría tardar. Está bien. Esperaremos. Pero Mateo no se quedó esperando. Esa misma tarde, se reunió discretamente con periodistas de los principales medios de comunicación. Tengo información sobre el presidente de Grupo Aconcagua, Ricardo Vargas. 2 días después, la noticia estalló en la primera plana de los periódicos. Presidente de Grupo Aconcagua, Ricardo Vargas, investigado por presunta conspiración y extorsión hace 7 años. Vargas, mientras desayunaba, se quedó helado al leer el periódico. Ya era tarde. La noticia estaba en todos los portales de Internet y los comentarios se contaban por miles. La opinión pública se volvió en su contra. A las 10 de la mañana, en cuanto abrió la Bolsa de Valores de Colombia, las acciones de Grupo Aconcagua se desplomaron. La fiscalía actuó con rapidez. Citaron a Camilo Rincón. Recibió dinero del señor Vargas hace 7 años, ¿verdad? El fiscal le mostró los extractos bancarios. Rincón palideció. Intentó negarlo, pero las pruebas eran abrumadoras. Finalmente, se derrumbó. Fue por orden del presidente. Ricardo Vargas me lo ordenó. La investigación cobró impulso. A la mañana siguiente, Vargas recibió una llamada de la fiscalía. Tenía que presentarse a declarar esa misma tarde. En la sala de interrogatorios, el fiscal lo miró con frialdad. Admite haber destruido la empresa del señor Rivas hace 7 años. Fue una competencia legítima. ¿Y cómo explica los 50 millones de pesos que le transfirió a Camilo Rincón? Vargas se quedó sin palabras. La investigación duró 5 horas. Siguió negándolo todo, pero las pruebas eran demasiado claras. Al salir de la fiscalía, una nube de periodistas lo esperaba. Señor presidente, ¿admite los cargos? Los flashes lo cegaban. En el coche, temblando, llamó a Mateo. Aló. La voz fría de Mateo sonó al otro lado. Mateo, fuiste tú. Tú me hiciste esto. ¿A qué se refiere, señor Vargas? Maldito seas. Desenterrar algo de hace 7 años. Se refiere a cuando destruyó mi empresa y amenazó a mi esposa.
Eso no es algo por lo que deba enfadarse ahora. Es algo que usted hizo. Podemos llegar a un acuerdo. Te daré dinero. Lo que quieras. Esto no es algo que se solucione con dinero. Entonces, ¿qué quieres?, gritó Vargas. Que se haga justicia. Tal como usted hizo conmigo. La llamada se cortó. Días después, la fiscalía solicitó una orden de arresto contra Ricardo Vargas. El día de la audiencia, Mateo estaba en el pasillo del juzgado. Cuando Vargas apareció, con el rostro demacrado, sus miradas se cruzaron. Mateo se interpuso en su camino y le susurró al oído con una voz baja y gélida: en la cárcel, sentirá en carne propia lo que cuesta meterse con la familia de alguien. Vargas no pudo decir nada, solo lo miró con terror. Finalmente, el juez dictó la orden de arresto. Allí mismo, le pusieron las esposas. Al salir del juzgado, las cámaras lo acribillaron. Mateo, desde lo alto de las escaleras, observó la escena. El hombre que lo había aplastado 7 años atrás, ahora era llevado esposado. Se acabó. Realmente se acabó. La venganza estaba completa. Ahora solo quedaba un nuevo comienzo. Sacó su celular y llamó a Sofía. Mi amor, soy yo. ¿Todo ha terminado? Al otro lado, escuchó los sollozos de Sofía. ¿De verdad ha terminado? Sí. Voy a casa. Empecemos de nuevo. Subió a su coche. El coche se dirigió hacia el barrio en la ladera de la montaña. Después de 7 años, Mateo volvía a su verdadero hogar. Al entrar, Sofía se levantó de un salto, con los ojos llenos de lágrimas. ¿Se acabó? Mateo asintió y sacó la tarjeta de su bolsillo. Lentamente, la partió por la mitad. Le entregó los trozos a Sofía. Ya no necesitamos esto. Nunca más te perderé. ¿Jamás? Sofía tomó los pedazos de la tarjeta. Las lágrimas rodaron por sus mejillas. Sí. Vargas está detenido. Ya no puede hacernos nada. Al oír eso, a Sofía le fallaron las piernas. Mateo la sujetó y se abrazaron con fuerza. Lo siento. Por haberte hecho sufrir sola. No. Tú me protegiste. Se quedaron así un buen rato. En ese momento, se escuchó un golpe en la puerta y una carita se asomó. Era Valentina. Entró con cuidado y se detuvo al verlos abrazados. Sofía se secó las lágrimas. Valentina, ¿te despertaste? La niña se acercó y agarró el borde de la ropa de Sofía. Tía, ¿ya te vas? Esa pregunta golpeó a Sofía en el corazón. Los ojos de Valentina estaban llenos de miedo. El miedo a quedarse sola de nuevo. Mateo observó a las dos. Se acercó a Valentina, se arrodilló a su altura y la miró a los ojos. Valentina. No. Nadie se va. Ni la tía, ni yo. Nadie. Y tú vienes con nosotros. Los 3 juntos. Los ojos de Valentina se abrieron de par en par. ¿Yo también? ¿Puedo ir con ustedes? Claro. Porque somos una familia. Al oír eso, Valentina rompió a llorar. Se abrazó a Mateo, sollozando. Él la abrazó con fuerza. Sofía, llorando, los miraba. Mateo la trajo también hacia él con un brazo. Los 3 se abrazaron. Ahora yo los protegeré. A los 2. La voz de Mateo era firme. Sofía hundió la cara en su hombro, sollozando. Gracias. De verdad, gracias. Un mes después, Mateo llevó a Sofía y a Valentina a un nuevo apartamento en Bogotá. Un salón amplio y luminoso, y una habitación preparada especialmente para Valentina. ¡Guau! Valentina corrió hacia la habitación. Paredes rosas, una cama nueva, un escritorio y muñecas. ¿De verdad es mi cuarto? Claro. Lo decoré con tu color favorito.
Valentina saltó en la cama, riendo a carcajadas. Era una imagen infantil que no se había visto en 7 años. Sofía sonreía feliz. Mateo la abrazó por detrás. Estoy feliz. Tan feliz. Parece un sueño. Es la realidad. Nuestro nuevo comienzo. Mateo besó la frente de Sofía. Papá, mamá, los llamó Valentina. Era la primera vez que usaba esos nombres. Venga a ver. Desde la ventana se ve Monserrate. Mateo y Sofía, cogidos de la mano, se acercaron. Los tres se pararon juntos junto a la ventana. El cielo nocturno estaba salpicado de estrellas y las luces de la ciudad brillaban. Valentina miró al cielo y susurró, mamá, papá, me están viendo. Estoy muy feliz. Tengo una nueva mamá y un nuevo papá. Y también abuelos. Las lágrimas rodaron por sus mejillas, pero no eran de tristeza. No se preocupen. Ya no lloraré sola. Ya no tengo miedo. Sofía abrazó a Valentina, llorando. Mateo los abrazó a los dos. El cielo nocturno parecía brillar con especial intensidad. Ahora somos una familia de verdad, ¿cierto?, preguntó Valentina, secándose las lágrimas. Mateo le acarició la cabeza. Sí. Para siempre. Los 7 años perdidos habían sido dolorosos, pero la felicidad encontrada al final de ese dolor era más valiosa